Y ahora lo vamos a recibir a él, Santiago Cunio, que está conectado vía Zoom para charlar y repasar un poquitito algunos aspectos de la actualidad que se está viviendo en la República Argentina. Santiago, muy buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Sí se puede decir buen día en medio de tanta catástrofe, ¿no? Una manera, un modismo, una manera de saludar, exactamente. Se está viviendo terriblemente todo. No sé por dónde querés arrancar, si por los despidos, ¿te parece? Por el anuncio de los 70.000 despidos de personal del Estado. Sí, cómo no. Mirá, claramente estamos con un gobierno de ocupación, como repito, incansablemente, que ha venido a destruir el Estado, ha venido a destruir la composición social y política y económica de los argentinos. Los despidos son parte de un plan sistemático, no son una visión económica de ajuste. El ajuste criminal ya entró en otra etapa, una etapa mucho peor, que es esta etapa de ejecución del pueblo argentino. Enviar a 70.000 familias a las calles sin salario y sin contención social y sin ninguna alternativa de reemplazar la fuente laboral en el sector privado es un acto criminal. Porque aparte, solo un loco desquiciado puede sostener que hay 70.000 ñoquis en el Estado o que los agentes despedidos no tienen funciones específicas. Esto genera toda una destrucción hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia el sector de prestación de servicios del Estado, el Estado va a ser altamente ineficiente en la prestación de los servicios, que es lo que ellos quieren, porque ellos no quieren que el Estado preste ningún servicio, con lo cual entramos en la faceta de la descomposición de la administración pública para que el Estado no cumpla con ninguna de sus funciones esenciales hacia los sectores más desguarnecidos y empobrecidos de la sociedad. Hacia el otro lado, hacia el sector del mercado, que es de lo que hablan estos criminales liberales, salen 70.000 familias del consumo, que ya no van a poder consumir porque no van a tener salario, con lo cual generan un aumento recesivo en el medio del aumento de las tarifas, con lo cual todo es un combo explosivo, absolutamente explosivo, que sea como sea, y aunque logremos sacar al gobierno mañana a la mañana, la consecuencia ya se torna inevitable, que es lo que ellos buscan. Ellos aceleran la destrucción de la Argentina porque saben que esto no va a durar, pero hacen todo lo necesario para que cuando lleguemos encontremos ruinas y nos lleve mucho tiempo volver a reconstruir y nos lleve mucho tiempo volver a ensamblar la sociedad. Y ellos lo están haciendo con éxito. Tenemos que entender que el teniente general Juan Domingo Perón nos enseñó que al enemigo ni justicia, y ellos son nuestros enemigos y no nos van a dar ni justicia. Con lo cual, cuando esto pasa es culpa de los nuestros, si es que podemos utilizar un plural para un conjunto de autorreferenciados y autoproclamados dirigentes que no lo son, que entregan como carneros a la clase trabajadora, que no representan de ninguna manera sus necesidades y aspiraciones, y que la gente tiene que salir a defenderse como puede porque esta CGT de gordos llenos de dinero y de representación de intereses empresariales no han convocado al paro general por tiempo indeterminado, están abandonando a los trabajadores a su suerte y entregando el destino de la clase trabajadora. Con lo cual, ayer se escuchó recién la voz de Luis Barrionuevo pedir un confederal para echar a Daer, y bueno, bienvenido sea si esto pasa rápido, porque cada minuto que la CGT está en manos de estos entregadores, de estos traidores a la clase trabajadora, avanza un gobierno que evidentemente tiene un pacto, es un pacto muy claro, muy evidente, y ese pacto se traduce en la inoperancia y la contemplación de los tiempos, ¿no? Cuando algunos de los que se dicen dirigentes del campo nacional y popular, sean legisladores, intendentes, gobernadores, sindicalistas, hablan de tiempo, paciencia y esperar a la próxima elección, claramente aparece el pacto, y ese pacto con el gobierno tiene que ver con los carpetazos personales que no resistirían, tiene que ver con otros intereses, no tiene nada que ver con la gente que se queda en la calle, el hambre, la desnutrición, la falta de hospitales, la falta de asistencia social, la falta de comida en los comedores. Está absolutamente claro que hay una clase dirigente que responde a una casta económica que ha pactado con este gobierno lo que consideran un ajuste inevitable. O sea, finalmente, los chantas que se dicen del campo nacional y popular creen que esto hay que hacerlo y que finalmente que el costo lo pague el gobierno y después venimos nosotros. Eso es ser mucho más hijo de puta que el propio Milei, porque esa condescendencia
con la idea de que este ajuste había que hacerlo, es propio de traidores. Así que yo convoco a los trabajadores a unirse, a convocar al paro general por tiempo indeterminado, a juntar las firmas para el juicio político y obligar a todos esos tranzas que están sentados en la Cámara de Diputados y Senadores con votos populares a que tengan que representar la voluntad popular de terminar con este gobierno, porque esto no se aguanta un día más. Me gustaría tu parecer al respecto de lo que pasó, que conocimos en estas últimas horas, de que las jubilaciones, los jubilados van a cobrar en 2 cuotas ahora. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? Mira, hay que ser muy mal parido para tocarle el bolsillo a los trabajadores pasivos. Los jubilados son trabajadores pasivos, son compañeros trabajadores que han entrado en la etapa en que deberían disfrutar del descanso de lo que entregaron durante 60, 70 años de su vida trabajando. La realidad es que la ley del 82% móvil la aplicó Magoya. Nadie se hizo cargo de los jubilados jamás, y cada vez que hubo que hacer un ajuste desde Alfonsín hasta acá, perdieron siempre los jubilados, los trabajadores pasivos, porque son considerados un gasto en la concepción económica del liberalismo salvaje y criminal. Y desde su ruil, en tiempos de Alfonsín para acá, se pactó con el Fondo Monetario y se pactó con los acreedores externos de los núcleos más perversos de la usura, que la deuda está primero que la vida. Y entonces, obviamente, se ejecuta a los más débiles. Son los primeros en caer. Y una vez más, van por los jubilados. Los jubilados, hace 6 años yo anuncié, en tiempos todavía de Crónica, que querían una jubilación de $100 los criminales en tiempos de Macri, y ahora quieren una jubilación de $50. O sea que el tiempo va empeorando la situación de los jubilados. Alguna vez este criminal me dijo que la solución de la economía argentina era matar a todos los jubilados. Bueno, lo está haciendo. Javier Milei está cumpliendo con aquella predicción que me dijo en privado. El problema de la economía estaba en el gran volumen que se destinaba a la tercera edad. Bueno, lo está cumpliendo y está ajustando el Estado, tocando el dinero de los jubilados, y está anunciando en su delirante y desquiciada mente psiquiátrica que ha bajado la inflación y ha conseguido equilibrio económico matando jubilados, despidiendo trabajadores. Bueno, la realidad es que los jubilados del mañana se tienen que empezar a cuidar hoy, porque es muy probable que estos jubilados que hoy pagan con sus vidas y con sus medicamentos y con no poder pagar un alquiler, con el miedo de alguien que ya está indefenso en un tiempo de su vida donde necesita protección y lo obligan a salir a la calle. Esto me recuerda a los tiempos de Norma Pla, ¿no? A aquellos jubilados que Cavallo maltrataba y humillaba, y un día llegó a decirle en la cara a Norma Pla, llorando Norma Pla, Cavallo le dijo: a mí con 25.000 pesos de aquella época, sería más o menos 2,5 millones de pesos de esta época, a mí no me alcanza para vivir. Y Norma Pla ganaba 300 en ese momento, a valor constante de aquella época. Hoy sería, para comparar una jubilación de 50 contra una de 300, Norma Pla era una privilegiada. Y sin embargo, los asesinos liberales siguen ajustando al sector de los trabajadores pasivos. Quieren eliminar todas las jubilaciones de moratoria, porque obviamente el ama de casa para ellos no vale una mierda. Un presidente que desprecia la vida de sus padres tampoco se va a preocupar por los padres de los demás. Así que estamos en una situación de vulnerabilidad absoluta del sector pasivo, y es casi risueño ver a las payasescas comentadoras del PAM y del ANSES en los canales monopólicos del sector del oligopolio de medios, hablar del sector pasivo sin decir que este gobierno son una manga de hijos de puta, que es lo que deberían decir en las columnas de jubilados. Santiago, te corro del tema de los jubilados. Me gustaría tener tu lectura del conflicto diplomático que se produjo a propósito de los dichos de Javier Milei con Colombia. Mira, no es un tema menor. Decía el teniente general Juan Domingo Perón que la única política importante es la política internacional. Y cuando vos ganás muchos enemigos en el campo internacional y tenés un alineamiento... Santiago, te muteaste. Me dicen desde producción que estás muteado. Por ahí sin querer no te estamos escuchando. Santiago, ¿me escuchás?
Vamos a corregir este inconveniente. Ahí te recuperamos. No te escuchamos porque estabas muteadito. Si podés repetir. ¿Cómo no? Te decía que el teniente general Juan Domingo Perón decía que la única política interna importante es la política internacional y que cuando la política internacional falla, no hay posibilidad ninguna de que tengas éxito en la política interna, en la de cabotaje. Pelearse con Colombia es pelearse con la América toda, es pelearse con la patria grande, es un delirio, tenemos relaciones centenarias con Colombia, es un pueblo hermano. Y entrar en esta disquisición delirante de querer decirle a los colombianos lo que está bien o está mal, saliéndose de la doctrina argentina creada por Hipólito Yrigoyen de la autodeterminación de los pueblos, nos lleva a un estadio que seguramente va a generar un dominó de situaciones de tensión internacional, porque este gobierno que de alguna manera se ufana de tener una buena relación carnal y sexual con los Estados Unidos, se olvida que Colombia es un aliado importantísimo de los Estados Unidos, con este presidente, con otro o con el que venga, y que desde el punto de vista regional, Estados Unidos, entre un loco desquiciado en la Argentina y Colombia, va a elegir siempre por Colombia, aunque tengan un presidente del Partido Comunista, por una cuestión geopolítica y regional. O sea que lo que está generando es un aislamiento absoluto. Que el gobierno de Colombia retire su embajador y expulse al embajador argentino genera una tensión regional que deja a la Argentina cada vez más aislada y solo con un puerto de llegada que es Washington. Y todos sabemos que en Estados Unidos hoy el aliado de este desquiciado, que es el otro desquiciado delirante de Donald Trump, está a punto de ir preso. Con lo cual, la apuesta de este gobierno a un futuro gobierno de Trump se va desvaneciendo a paso acelerado y el gobierno de la Casa Blanca de Biden tiene otra concepción sociopolítica de la vida y en este concepto toleran este gobierno por una necesidad, pero todo tiene un límite. Y ese límite está muy cerca con este personaje porque claramente desequilibra y genera tensiones que tampoco le sirven a la Casa Blanca que existan en el marco de la América Latina. O sea que estamos solos, muy solos, con un loco delirante que cree que está para darle lecciones de política internacional a la propia Casa Blanca. Y eso creo que va a generar una tensión muy, muy fuerte en términos de alineamiento con su propio socio estratégico, que es haber ido a arrodillarse ante el monumento a Washington a entregarle a Argentina a los intereses anglosajones más perversos y salvajes de un capitalismo dominante y expoliador, colonial y obviamente genocida. Pero aún así, lo que ha hecho con Colombia lo aleja de la Casa Blanca. Santiago, por último, preguntarte por el índice de pobreza que se conoció en el día de ayer, que arroja que casi 20 millones de argentinos están en esa línea y 5,5 millones de argentinos están por debajo de esa línea y son indigentes. Mirá, somos 47 millones y se asume que la mitad, o un poquito menos de la mitad, son pobres, o sea, están fuera del sistema económico de la Argentina. Un país que tiene otro país adentro, de desclasados, fuera del sistema económico, significa que hay otro país. Y ese otro país tiene tanta población como al país al que le quedó la posibilidad de seguir teniendo un trabajo y viviendo. Habría que agregar a esos sectores que han sido desclasados, expulsados del modelo económico, que dentro del modelo económico hay asalariados pobres también. O sea, el engaño de que el pobre es aquel que no tiene trabajo, el engaño de que pobre es aquel que vive de las changas o es un trabajador autónomo, es todo falso. Hay sectores del salario que ya son pobres con salario, o sea que yo te diría que el número es muy superior al de 20 millones. Estos dos países conviven con tensión absoluta y va generándose lo inevitable, y es que esa masa de argentinos hambreados tengan la reacción lógica de la tripa que hace ruido. Si no hay hoy una situación de tensión social mayúscula, es porque no existe conducción, porque esos millones de pobres no encuentran a alguien que realmente les signifique la posibilidad de la revancha y desquite frente a este sistema de opresión y aniquilamiento del pueblo argentino. Porque como te decía al principio,
los gordos con calefacción, aire acondicionado y auto importado no representan a nadie. Y los traidores sentados en los cargos públicos que justifican la paciencia y le dan tiempo a este gobierno son cómplices del saqueo, y la gente entonces no entiende, no ve a dónde está el liderazgo para terminar con este sistema de opresión que tiene clasismo y racismo implícito y que desprecia la vida humana del pueblo argentino. Esos millones y millones de pobres quieren decir que cuando vos caminás por cada argentino con trabajo, como podemos tener nosotros, hay uno al lado sin trabajo en la pobreza total. Y ese número está creciendo, no descendiendo. Y este modelo lo va a seguir achicando. Este modelo cierra con 80-20. 80% de pobres y marginales y 20% de administración del saqueo. Ese es el modelo. Y eso no puede terminar de otra manera que con violencia, porque están buscando la violencia. Están buscando el estallido. Y es muy probable que llegue, pero cuando llegue será tarde, porque la destrucción del Estado, la destrucción de los mecanismos de facturación, de crecimiento sustentable y desarrollo estarán aniquilados. Eso es lo que intentan, ir muy rápido hacia la destrucción total, porque saben que se van a ir. Pero van a dejar un país de 80% de pobres y un Estado aniquilado. Cada día que pasa es irrecuperable. Por eso yo convoco al pueblo argentino a despertarse. Si no querés ser el próximo pobre, despertate ahora. Sumate al juicio político, gana las calles. Esto no da para más. Todo lo que analicemos en particular no tiene solución si no tiene una estrategia colectiva y una táctica aplicada a esa estrategia colectiva. Hay que deshacerse de la ilusión y la esperanza de que los que se autoperciben dirigentes y utilizan la dirigencia para enriquecerse sean la solución de este problema. Perón nos avisó que en algún momento nos iban a conducir los verdugos que iban a agitar la inflación para después vendernos la solución. Estas son las palabras del teniente general Juan Domingo Perón. Ese tiempo llegó, el profeta de la política cumplió una vez más, y después del profeta de la política vienen las inevitables profecías de Parravicini y Don Orione. Santiago Cunio, muchas gracias por tu tiempo para con nosotros, como cada tanto nos tomamos un ratito para hacer un análisis con tu perspectiva. Te agradezco infinitamente como siempre. Gracias por invitarme. Hasta pronto.